Buenas tardes, profesor. Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar y vamos a continuar en realidad con lo que estábamos trabajando la clase pasada. Simplemente menciono hasta dónde habíamos llegado. ¿Se acuerdan que hicimos una introducción al concepto de antijuridicidad, básicamente, al concepto de causas de justificación? Vimos las características que presentaban las causas de justificación. Creo que hicimos referencia así a la discusión o a los criterios respecto de los principios o los fundamentos de las causas de justificación, y habíamos llegado a la conclusión de que en realidad no se podía reconocer un único fundamento que sea aplicable a todas las causas de justificación, más allá de que tienen fundamentos en común, sino que dijimos había que trabajar los fundamentos desde cada una de las causas de justificación. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, dijimos el principio de el conflicto de intereses puede estar presente, ¿no? En la legítima defensa y también en el estado de necesidad, pero sin embargo se presentan las dos causas de justificación de manera completamente diferente, ¿no? Creo que hasta ahí hemos llegado, si mal no recuerdo. Vamos ahora a avanzar. Profe, disculpe Sí, que lo interrumpa. ¿Habrá posibilidad de grabar la clase y después sí, poder... yo recién me aparecieron un par de mensajes acá y puse que aprobar, puse. No sé. Ah, ok, porque No, yo la no, pedí de Delia la clase pasada, pero no. de hecho se está grabando, que estoy mirando se está grabando. Porque me figura como grabando a mí. Ok, bueno, gracias. Aprovechamos a cerrar la puerta. Bueno. Les decía entonces, hoy vamos a avanzar, seguimos en lo que sería, entre comillas, la introducción de la antijuridicidad, ¿no es cierto? Y el problema general de las causas de justificación. Luego, más adelante, como anticipé, nos vamos a meter concretamente con el análisis dogmático de cada una de las causas de justificación, ¿no? Pero bueno, en esta cuestión, este análisis general, ahora nos vamos a meter en una cuestión que es importante. Voy a tener que hacer primero una breve introducción a un problema más general, ¿no? Que no es solamente un problema de las causas de justificación, pero es muy importante comprender esto para luego discutir otras cuestiones puntuales, como por ejemplo una cuestión en la cual nos vamos a meter directamente en la clase de hoy, que es el problema del elemento subjetivo, ¿no? De la causa de justificación, de las causas de justificación. Si la cuestión de si las causas de justificación se configuran objetivamente o si también requieren y exigen elementos subjetivos, ¿no? A eso vamos a llegar en la clase de hoy. Vamos a seguir también con problemas vinculados con el elemento subjetivo de justificación durante la clase que viene. Pero antes de eso, para poder discutir con mayor fundamento esta cuestión, ¿no? De si las causas de justificación son objetivas o también requieren un elemento subjetivo, tenemos que necesariamente hacer referencia a una cuestión, como decía, más general, básica, que tiene que ver con el problema de la fundamentación del injusto penal, ¿no? Es decir, no vamos a hacer un análisis de la evolución dogmática respecto del concepto de injusto penal, esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero sí tenemos que concentrarnos en el problema de cómo se fundamenta lo injusto penal, ¿no? Concretamente, una vez, ¿Pagón qué? ¿cómo se fundamenta lo injusto penal, ¿no? Cuando hablo del injusto penal, ¿Viste sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Natalia Gutiérrez? Sí. Tiene un campo. ¿Saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo del injusto penal, no? A la conducta típica y antijurídica. Exacto, al hecho ilícito penal, ¿no es cierto? La pregunta entonces es, bueno, ¿en qué se basa o cómo se fundamenta o cómo se configura lo injusto penal? Como decía recién, no vamos a analizar la evolución dogmática del concepto de lo injusto, por ejemplo, lo que decían las posiciones causalistas, lo que decía la concepción neoclásica. Vamos a quedarnos en la posición que hoy es y sigue siendo dominante, que es lo que se conoce como la teoría personal del injusto, ¿no? Cuando hablamos de teoría personal del injusto nos referimos a la posición dogmática que entiende que lo injusto no puede ser solamente objetivo, que lo injusto no se configura solamente con la producción o la causación de un resultado, por ejemplo, ¿no? En un homicidio, lo injusto, según la concepción personal, no consiste solo en la causación de una muerte, ¿sí? Sino que necesariamente lo injusto requiere también la parte subjetiva. Esto es lo que se conoce como teoría personal del injusto, es decir, aquella posición dogmática que ubica el dolo
en la tipicidad, que ubica la imprudencia como formas de injusto en la tipicidad y no como hacían, por ejemplo, los autores partidarios de la teoría clásica, ¿no? De la teoría psicológica de la culpabilidad, que el dolo y la culpa lo entendían, lo veían como una forma de culpabilidad, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos ya en una concepción personal del injusto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, que insisto, es fundamental para luego poder abordar los otros problemas que se van a presentar con respecto a la causa de justificación, a las causas de justificación y particularmente la cuestión del elemento subjetivo de las causas de justificación, ¿no? Es decir, una vez asumida la concepción personal de lo injusto, la discusión que se presenta es si lo injusto penal se basa solo en la acción, solo en el denominado desvalor de la acción, o si por el contrario, lo injusto penal se basa también en el desvalor del resultado. ¿Se entiende esta cuestión? Es decir, ¿recuerdan estos dos conceptos? Desvalor de acción y desvalor de resultado. ¿Saben a qué me refiero? Sí, profesor. Es algo que va a Sí, aparecer sí. todo el tiempo, vamos, en los diferentes temas que vamos a ver, todo el tiempo, o sea, no todo el tiempo, pero va a aparecer seguido. Y es importante que tengamos en claro a qué nos referimos, ¿no? Para hablar de lo mismo. Básicamente, el desvalor de la acción podríamos decir que es una acción u omisión antinormativa. Eso es el desvalor de la acción. Acción u omisión contraria a la norma, ¿sí? El desvalor del resultado es la consecuencia que esa acción u omisión antinormativa genera. ¿Comprenden? Es decir, la consecuencia que genera esa acción u omisión antinormativa. Y ese desvalor del resultado, después vamos a trabajarlo con más detalle, puede ser un resultado material, una lesión, por ejemplo, una muerte, o también puede ser un resultado de peligro, provocar o generar una situación de peligro respecto del objeto de bien jurídico. ¿Sí? ¿Comprenden esto? Es decir, insisto, desvalor de la acción es acción o omisión contraria a la norma. Desvalor del resultado es la consecuencia, el resultado, el efecto que esa acción o omisión antinormativa genera, que puede ser un resultado de lesión o un resultado de peligro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la discusión que se presenta una vez asumida una concepción personal del injusto? Es decir, una vez que se rechaza la idea de que el injusto sea objetivo. Bueno, la discusión que se presenta es entre, por un lado, la llamada teoría subjetivista. El subjetivismo sería una primera posición muy importante dentro de la concepción personal del injusto. Y en el sentido opuesto es lo que se ha llamado la teoría dualista del injusto. Vamos ahora a profundizar y a presentar cada una de estas visiones dogmáticas. Insisto, dentro de la concepción personal del injusto tenemos, por un lado, la teoría subjetivista, o también se ha llamado teoría monista, y por el otro tenemos a la teoría mayoritaria, que es la teoría dualista. ¿Qué dice cada una de estas posiciones, no? Bueno, vamos a la teoría subjetivista. De acuerdo a la teoría subjetivista, o también llamada monista, lo injusto penal, o sea, el hecho ilícito penal, se configura exclusivamente en base o en función del desvalor de la acción. O sea, para esta posición, lo injusto penal equivale al desvalor de la acción. Es decir, lo injusto consiste en esto, consiste en la acción o la omisión contraria a la norma. O sea, esta posición, fíjense, esto es importante entenderlo de entrada, ¿no? Parte de una equivalencia entre infracción de la norma, o sea, entre acción y omisión contraria a la norma. Sabemos a qué me refiero cuando digo norma, ¿no? La norma es aquello que está detrás del tipo, implícito, que aunque no esté escrito, pero surge implícitamente del tipo, por ejemplo, no matar, no hurtar, etc., ¿no? Auxiliar a quien se encuentre en situación de necesidad. La norma puede ser una prohibición o puede ser un mandato. Insisto, entonces, según la teoría subjetivista, hay una equivalencia entre injusto e infracción a la norma. ¿Sí? O sea, lo injusto se configura básicamente a través o a partir de la infracción a la norma. Y nada más, no hace falta nada más para que exista injusto, simplemente la infracción a la norma. Por lo tanto,
para esta posición, ¿no es cierto?, en los delitos dolosos, en los injustos dolosos, en realidad lo injusto se encuentra perfectamente configurado con la acción dolosa contraria a la norma, o sea, con la tentativa. Con la tentativa acabada. ¿Se acuerdan que la tentativa acabada es lo que también se ha llamado el delito frustrado? Es decir, cuando el autor lleva a cabo todos los actos planificados y ejecuta el hecho, bueno, ya con esa tentativa acabada para esta posición, lo injusto se encontraría perfectamente configurado, aunque el resultado no se produzca. ¿Sí? Que el resultado no forma parte del injusto. ¿Sí? De Sanchinetti, ¿no? Claro, por ejemplo, en Argentina, un autor muy importante de esta posición es Marcelo Sanchinetti, sí, tal cual. En los delitos imprudentes, bueno, lo mismo, el mismo razonamiento. En los delitos imprudentes, lo injusto se configura plenamente con la acción o la omisión contraria al deber objetivo de cuidado, sin necesidad de que se produzca el resultado. Hay que seguir exactamente el mismo criterio, ¿se entiende? Si lo injusto es sinónimo de infracción a la norma, bueno, en los delitos imprudentes hay que decir exactamente lo mismo, que lo injusto se configura con la acción o con la omisión contraria al deber objetivo de cuidado. Esta posición, fíjense, esto es mucho más largo, estoy tratando de sintetizarlo para poder tener las bases y después discutir las otras cuestiones que vamos a analizar, ¿no? Esta posición parte de una idea fundamental, es algo que está presente en la mayoría, yo creo en todos los autores subjetivistas, ¿no? Esta postura dice, bueno, señores, que el resultado se produzca o no se produzca, no hace al contenido de injusto, no tiene que ver con la configuración del injusto, sino que en realidad que el resultado se produzca o no se produzca es un problema de azar, es un problema de suerte. Puede ser que exista un desvalor de la acción importante, una acción antinormativa muy importante y peligrosa, pero sin embargo, por razones puramente fortuitas, no se produzca ningún resultado. O puede ser que, a la inversa, ¿no es cierto?, la acción sea muy poco peligrosa, haya muy poco contenido injusto, y sin embargo también, por razones azarosas o fortuitas, se produzca un resultado sumamente grave. Ellos dicen, bueno, el resultado no es un indicador del contenido injusto, ni forma parte del contenido injusto, ¿no es cierto? Para estos autores, para los autores subjetivistas, la producción del resultado no produce ningún efecto en el ámbito de lo injusto, sino que solamente puede producir efectos en el ámbito de la pena, en la punibilidad. Es decir, la producción del resultado puede determinar la necesidad de imposición de una pena tal vez, o puede afectar la medida de la pena, pero no tiene nada que ver con lo injusto penal. Para esta postura, lo que importa, insisto, no es el resultado, sino que en realidad lo que importa en la fundamentación o la configuración del injusto, del hecho ilícito penal, es la idoneidad o la capacidad que una acción tiene, que una acción o una omisión tiene para provocar un resultado. Eso es lo relevante, no si el resultado se produce o no se produce. ¿Sí? ¿Queda claro el concepto? Entonces, insisto, se parte de una equivalencia absoluta entre infracción a la norma e injusto, y por eso el injusto se fundamenta exclusivamente en el desvalor de la acción. En el desvalor de la acción. El desvalor del resultado, la muerte, por ejemplo, no forma parte del injusto penal, no tiene nada que ver con el hecho ilícito, y en todo caso produce efectos en el ámbito de la pena. Como dije recién, para determinar la necesidad o no de imposición de una pena o el monto de pena, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal argentino tenemos, obviamente, un artículo como la tentativa que establece una reducción de la escala penal para los casos de tentativa. ¿Se entiende? Esta posición no es que va a decir se castiga igual el homicidio consumado que el homicidio tentado. No, ningún subjetivista dice eso. Lo que pasa es que explican de distinta manera esa reducción de pena. Un subjetivista diría, bueno, miren, si se causó, se provocó el resultado, entonces se le impondrá una mayor escala penal, pero eso es un problema que tiene que ver con la punibilidad, no con lo injusto. ¿Queda claro el razonamiento? Bueno, ¿qué dice las teorías dualistas? Insisto, posturas mayoritarias también en Argentina, ¿no? Ya les digo, en Argentina tenemos un representante muy importante del subjetivismo que es Marcelo Sanchinetti, ¿no? Por eso es una postura que tenemos que obviamente conocer
especialmente en nuestra universidad, especialmente por Marcelo Sanchinetti, ¿no? Las teorías dualistas, que son las concepciones mayoritarias, por el contrario, no están de acuerdo con esto. Las teorías dualistas dicen que en realidad lo injusto no se basa solamente en el desvalor de la acción, insisto, en la acción o la omisión antinormativa, ¿no? No se basa solo en la acción o en el desvalor de la acción, sino que también el desvalor del resultado forma parte de la fundamentación de lo injusto. Esta es la postura dominante durante mucho tiempo. Incluso, fíjense, esto es muy interesante, porque en el propio finalismo, que es, obviamente, esto lo marco, no lo vamos a ver, porque no estamos viendo la evolución de la teoría del delito, pero todos sabemos que el finalismo, o sea, las concepciones finalistas del delito, adoptan y adoptaron una concepción personal de lo injusto, o sea, partieron de la posición que estamos explicando, ¿no? De la idea de que lo injusto es personal, de que lo injusto está integrado por el dolo y la culpa, y que el dolo y la culpa no forman parte de la culpabilidad. Es decir, todos los finalistas, desde Belsen en adelante, sostuvieron y sostienen esto, ¿no? Pero esto no quiere decir, esto es una cuestión muy importante de aclarar, ¿no? Esto no quiere decir que solamente los autores finalistas partan de una concepción personal del injusto, no, para nada, para nada. En realidad, muchísimos autores, muchos más autores, parten de una concepción personal del injusto, aunque no son finalistas. Hoy en día quedan pocos autores finalistas puros, digamos, pocos. Sin embargo, hoy en día, la concepción personal del injusto sigue siendo la posición dominante. Pero bueno, hay que reconocer que de alguna manera quienes primero defendieron la concepción personal del injusto fueron sin duda los finalistas. Pero después el esquema de una concepción personal del injusto, o sea, el incluir el dolo y la culpa en la tipicidad, bueno, fue algo compartido por muchos autores y hoy en día sigue siendo compartido por muchos autores, aunque la mayoría de ellos ya no son finalistas. ¿Comprenden? Pero lo que le quería decir es esto. Dentro del finalismo también se reflejó claramente esta discusión entre subjetivismo y teoría dualista. Por ejemplo, Belzel, ustedes lean a Belzel, van a ver que Belzel no es subjetivista puro. O sea, Belzel reconoce el resultado como parte del injusto. En cambio, un discípulo de él, Armin Kaufmann, fue uno de los principales autores que partió de una concepción subjetivista. Otro autor, Zielinski, bueno, también es otro autor subjetivista, ¿no es cierto? Y otros autores, por ejemplo, Strattenberg y muchos, Hirsch, por ejemplo, Hirsch es otro discípulo de Belsen que no era subjetivista, que entendía que lo injusto se integraba por el desvalor de la acción y el desvalor del resultado. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que dentro del propio finalismo también se reflejó esta controversia, ¿no? Pero incluso dentro del finalismo, la mayoría del finalismo tampoco seguía una concepción subjetivista, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría dualista, que es la postura dominante? La teoría dualista dice, no, lo injusto no se basa solamente en el desvalor de la acción, sino que lo injusto también se basa en el resultado. O sea, el resultado de lesión o de peligro forma parte también de la configuración del injusto. El resultado no es solamente importante para determinar la pena, ¿no? La necesidad de pena o la medida de la pena, sino que el resultado también configura el hecho ilícito, constituye un elemento del injusto. En el homicidio, para esta posición, la muerte forma parte del injusto típico, forma parte de la tipicidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta posición, fíjense, decíamos, la teoría subjetivista asimila infracción a la norma con injusto. Esta posición no. Para la posición dualista dice, el injusto no es sinónimo de infracción a la norma. La infracción a la norma, desvalor de la acción, es un requisito del injusto, pero no agota lo injusto. ¿Comprenden? Lo injusto, como decía Cerezo Mir, otro autor finalista que también seguía una posición dualista, ¿no? Cerezo decía siempre, una frase muy importante de él, decía, lo injusto rebasa el ámbito de lo prohibido. Lo injusto rebasa el ámbito de lo prohibido. Lo injusto es algo más que el llevar a cabo un comportamiento prohibido, un comportamiento antinormativo. Para hacer eso, lo injusto queda plenamente configurado cuando al desvalor de la acción se le agrega el desvalor del resultado, ¿sí? Entonces, para la teoría dualista, básicamente en los delitos dolosos
en los delitos dolosos, para que el tipo se perfeccione completamente, tiene que producirse el resultado, ¿no? La tentativa, incluso la tentativa acabada, para esta posición es una forma imperfecta de injusto. Es un caso donde el injusto está incompleto, ¿sí? Donde existe un menor contenido injusto y por eso la tentativa se castiga con una pena reducida. ¿Mm? No es que lo injusto está perfectamente configurado, hay un menor contenido injusto para esta posición. Y en los delitos culposos, en los delitos imprudentes, para esta teoría dualista, lo injusto no se configura con la infracción a la norma de cuidado, o sea, no se configura con la acción o la omisión contraria al cuidado debido, sino que también en los delitos imprudentes recién se configura plenamente lo injusto cuando se produce el resultado. ¿Mm? ¿Sí? Esta es una discusión, simplemente la quería presentar porque es muy importante para lo que vamos a ver ahora. ¿Mm? Yo tengo una pregunta. Sí. Decir que el injusto no se configura perfectamente no implica igual decir que no hay injustos. Hay un injusto que no es perfecto, pero igualmente hay Tal cual, injusto. Ok. tal cual. Sí, exacto. Y ahora es más, ahora voy a profundizar esa idea para dar una opinión sobre el punto, ¿no? Que la anticipo. De hecho, yo creo que de los dos elementos no hay duda que es mucho más importante el desvalor de la acción. Ya voy a explicar por qué, ¿no? Profe, igual de todas maneras comparte con la teoría monista que el desvalor del resultado termina dando la medida de la pena, ¿no? O sea, terminan en definitiva, más allá de estas distinciones Sí, teóricas, pero la igual. diferencia, pero la diferencia es que esta posición es muy importante en muchas cosas. Ya vamos a ver durante los problemas dogmáticos que analicemos. Pero la diferencia es que para la teoría subjetivista o monista, el resultado no forma parte de lo injusto, solamente produce efectos en la pena. Para esta posición, no. Por supuesto, esta posición dirá lo mismo. El 42, supongamos, ¿no? La teoría dominante dice el 42 reduce la pena de la tentativa porque en realidad un homicidio tentado tiene un menor contenido injusto que un homicidio consumado. ¿Sí? Es una diferente fundamentación, digamos. ¿Sí? Eh, los autores dualistas critican, ¿no es cierto?, a la teoría subjetivista también. Esto es mucho más largo. Yo simplemente estoy haciendo introducción para poder discutir los temas que me interesa ver en función de nuestra materia, ¿no? Pero los autores dualistas, fíjense, ¿se acuerdan que recién dijimos, bueno, los subjetivistas parten de la idea de que el resultado es suerte, es azar, ¿no? Si A dispara contra B apuntándole en la cabeza y la bala le pasa a 2 centímetros y no lo mata, para un subjetivista, bueno, el contenido de injusto se encuentra perfectamente configurado, porque A llevó a cabo una tentativa acabada, ¿no es cierto? Y infringió la norma y lo injusto está perfectamente configurado. Que de casualidad no lo haya matado no cambia nada, digamos. Pero, profesor, una pregunta. Nosotros no tenemos, por lo menos en la legislación argentina, digamos, una estructura de tipos que en general tienden a ser de resultado e incorporar el resultado dentro del injusto. Sí, como todos los sistemas, tenemos tipos de resultado y tenemos otros que no, que son de acción. ¿Sí? Como todos los sistemas. Ahora voy a hablar de eso también, pero termino la idea. Esto dice un subjetivista, por eso. Pero fíjense, el subjetivista dice, bueno, que mate o que no mate es una cuestión de azar. Pero ¿qué dicen los partidarios de la concepción dominante? Dicen, no, señores, en realidad esa premisa de la concepción subjetivista no es adecuada, no es convincente. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, para configurar lo injusto, no es que importa cualquier resultado. Es decir, dentro del análisis del injusto del hecho ilícito penal, precisamente, entre otras cosas, se procura determinar que solo importen o solo se pueden imputar cierta clase de resultados, los resultados que se encuentren estrictamente vinculados con la acción, por eso se trabajan criterios de causalidad, criterios de imputación objetiva dentro del injusto. Entonces el razonamiento de la postura dominante es, no, miren, un momentito, que se haya matado o que no se haya matado no es un problema de azar, de suerte. Cambia radicalmente el contenido de injusto, porque a nosotros no nos importan los resultados puramente fortuitos, ¿no?, o azarosos, como dicen los teorías subjetivistas, sino que solo importan en un injusto aquellos resultados que son estrictamente imputables a la acción o a la omisión del autor, ¿se entiende? Pero bueno, es una diferente visión del injusto y esto trae varias consecuencias. Simplemente la quería presentar. La postura dominante es la dualista, no la subjetivista. Pero sin embargo, hay aún todavía autores subjetivistas, por ejemplo, bueno, en Argentina, Sanchinetti. Sí, Florencia.
Sí, perdón, quería hacer una pregunta porque esto siempre me lo confundo. Entonces, ¿los autores dualistas ubican en los tipos imprudentes al resultado como un elemento más del tipo objetivo o como una condición objetiva de punibilidad? ¿Los dualistas o los subjetivistas? No. Bueno, los dos, yo pregunto por Ah, los dualistas, no, pero los vale la aclaración. subjetivistas solamente como una condición objetiva de punibilidad. Porque ahí está bien, aprovechando tu pregunta. Obvio, la ley requiere en el homicidio imprudente la muerte, si no, no hay homicidio imprudente. Pasar un semáforo en rojo no puede, por más que sea una conducta sumamente peligrosa y antinormativa y que podría generar muerte. Bueno, en nuestro sistema, si la persona no mata a nadie, no se configura ni homicidio imprudente ni lesiones imprudentes, ¿sí? Son delitos de resultado. Ahora, un subjetivista diría, bueno, no se castiga porque no hay necesidad de pena, ¿no? Esto es un problema de pena, no de injusto. El injusto está perfectamente configurado. En cambio, un autor dualista diría, no, el contenido injusto es sustancialmente menor en ese caso porque no hay resultado. ¿Sí? Perfecto, y entonces agrego otra pregunta. Perdón si me voy un poco de tema, pero entonces, para el subjetivismo que dice el resultado es una condición objetiva de punibilidad, ¿pueden imputar objetivamente acción con No. resultado? Ah, Sí, sí, ok. no, sí, ¿cómo se puede imputar objetivamente? Claro, o sea, por ahí me estoy yendo ¿Se de aplican tema, criterios pero de imputación objetiva, decís? Sí sí, aplican. Sí aplican. Sí, sí, sí. Sí aplican igual, por supuesto. Sí, sí. bien. Lo que pasa es que ubican el resultado en otro, digamos, no lo injusto, sino solamente tiene efectos o repercute en el ámbito de la pena. ¿Sí? Bien. Perdón, una pregunta. Sí, cómo no. Sí, no, no se preocupen por preguntar. Por No, eso, la cosa nomás. Para sí. No la tienen que pedir teoría, disculpas, eso digo por entonces, preguntar. Sí, Hernán. no. Pensaba, para la teoría, digamos que el injusto se completa con la desvaloración, la teoría de los bienes jurídicos no tiene ningún valor, ¿no? Porque no importa No, ninguna sí, lesión. no necesariamente. O sea, se puede reconocer, no hay una equivalencia absoluta entre subjetivo, porque esa es otra discusión, ¿no? Ustedes saben que dentro de la teoría del delito, no todos los autores están de acuerdo con, entre comillas, la categoría del bien jurídico, ¿no? Hay autores que dicen que se puede prescindir perfectamente, otros dicen, no, en realidad la categoría del bien jurídico es una categoría muy importante y hay que mantenerla, ¿no? Pero no va unido necesariamente a esta discusión de dualismo, subjetivismo, porque o sea, te quiero decir, vos podés ser subjetivista y sin embargo reconocer igual el bien jurídico y la lesión al bien jurídico. Lo que pasa es que no lo Ok, integrás a lo injusto, ¿sí? ¿Se entiende? bien. Gracias. Eh, bueno, a ver, voy a dar una opinión respecto de todo esto, ¿no? De esta discusión, simplemente para que después entendamos lo que vamos a discutir en la clase de hoy, que es el problema del elemento subjetivo de las causas de justificación, ¿no? Yo creo que lo adecuado es partir de la teoría dualista. Me parece que tiene razón la posición dominante, ¿no? No podemos acá ver las críticas y respuestas de cada teoría, ¿no? Porque nos llevaría mucho tiempo esto, pero simplemente creo que lo más razonable es partir de la teoría dualista, es decir, de la idea de que lo injusto no solo se basa en la acción, en el desvalor de la acción, sino también en el resultado, ¿no? Que el desvalor del resultado forma parte del injusto. El resultado forma parte de la tipicidad, constituye un elemento del tipo, ¿no? Esto tiene que ver también con la concepción misma de la norma, ¿no? Recuerden, la norma es aquella que está implícita en el tipo, ¿no? Que es la prohibición o el mandato. Esa norma, la prohibición o el mandato, tiene claramente una función de determinación, ¿no? La norma de determinación es un sentido muy importante, es un aspecto muy importante del concepto de la norma, ¿no? Pero sin embargo, esa norma de determinación también tiene como presupuesto básico un juicio de valor. Es decir, esto es lo que se ha llamado la doble función de la norma. La norma es norma de determinación porque sirve para determinar o motivar conducta, pero al mismo tiempo también es norma de valoración, porque la norma se basa también en un juicio de valor. O sea, si se prohíbe matar, ahí está la norma, ¿no? Está prohibido matar. Esa norma es una norma de determinación, es una norma de motivación que está dirigida a que los ciudadanos no maten, básicamente, ¿sí? Pero hay que reconocer también que esa norma tiene como presupuesto un juicio de valor. ¿Por qué se prohíbe matar? Porque se valora positivamente un bien jurídico, la vida, por ejemplo. Entonces,
porque se valora positivamente la vida, se establece como norma fundamental de la sociedad la prohibición de matar. Y este doble sentido de la norma aparece, ¿no es cierto?, también en el concepto, esto quiero decir, en el concepto mismo también de norma y de infracción normativa, ¿comprenden? Entonces, si esto es así, o sea, si reconocemos que la norma también tiene una función de valoración, bueno, a mí me parece razonable también entender que la producción del resultado no es algo ajeno a la infracción a la norma. ¿Comprenden lo que digo? Que se mate o no se mate no es algo ajeno a la infracción a la norma. Entonces, si se acepta esta doble función de la norma, norma de determinación y norma de valoración, ¿no es cierto? Me parece que lo más razonable es defender la teoría dualista, ¿no? No hay ningún inconveniente, ¿no?, en tomar en cuenta el resultado dentro del injusto, a diferencia de lo que opinan los autores subjetivistas, ¿no? No me parece que existan inconvenientes en tomar en cuenta el resultado como elemento del injusto, en la medida en que no estemos ante resultados puramente fortuitos, sino que sean resultados estrictamente imputables, conforme a las reglas de imputación objetiva, a la acción u omisión del autor. No son resultados fortuitos, casuales, ¿sí? Son resultados que están vinculados estrictamente a la acción del autor conforme a criterios causales y conforme a criterios normativos, ¿no? Teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Ahora, esto me interesaba destacar, ¿no? Y ahora sí voy a... Por ahí tenía un cuadrito que preparé, que es bastante... No, voy a ver dónde lo metí porque creo que está en el Drive. Voy a compartirlo para que se entienda mejor lo que quiero decir. De los dos elementos, sin embargo, o sea, una vez que partimos de la concepción dualista como parece adecuado, sin embargo, sí me parece fundamental hacer una aclaración. No hay ninguna duda que de los dos componentes, desvalor de la acción y desvalor del resultado, hay uno que es mucho más importante, si se quiere. Hay uno que es fundamental, que es el desvalor de la acción. O sea, me parece indiscutible que de los dos componentes, el único realmente imprescindible es el desvalor de la acción. Porque nos damos cuenta, ya lo vimos con los ejemplos, que el desvalor del resultado forma parte de lo injusto también, pero puede estar presente o puede no estar presente. Es más, si uno lo piensa bien, pareciera que el desvalor del resultado no es un elemento esencial para la configuración del injusto. Porque si fuese un elemento esencial, nunca podría configurarse un hecho ilícito sin desvalor del resultado, y sin embargo sí que se configuran hechos ilícitos sin desvalor del resultado. Por ejemplo, en los delitos de acción, como son los delitos de peligro abstracto. Más allá de que muchos autores intentan buscar en los delitos de peligro abstracto puro algo de desvalor del resultado, en el fondo son delitos de acción. Y si son delitos de acción, no requieren ninguna clase de resultado, ni de lesión ni de peligro. ¿Sí? No vamos a discutir acá el tema de su constitucionalidad, los criterios para limitación, etc. Bueno, nos iríamos de tema, pero quiero marcar esto. Ahora voy, Alejandro. Insisto, de los dos componentes, el único esencial es el desvalor de la acción. Porque el desvalor de resultado, si bien entiendo como la concepción dominante, forma parte del injusto, sin embargo, puede faltar. Por ejemplo, en los delitos de acción, o también llamados delitos de mera actividad, donde incluimos los delitos de peligro abstracto puros, también incluimos los llamados delitos de idoneidad o de peligrosidad o de aptitud para el daño, ¿no? En todos esos no hay desvalor de resultado. Y además, en ciertos supuestos de tentativa, por ejemplo, en los sistemas donde es punible la tentativa no peligrosa o la tentativa no idónea, también ahí nos encontramos ante otra situación en la cual lo injusto se configura sin desvalor del resultado. ¿Sí? Alejandro, perdón. No, iba a decir básicamente que en realidad por cómo está conformado, digamos, la constelación de delitos, parte ya de una teoría, la técnica legislativa, de una teoría dualista, porque al incorporar el resultado al tipo, no hay forma de imputar la realización del tipo sin imputar al mismo tiempo el resultado. Por consiguiente, el resultado van de la mano y conforman todos el injusto. En cambio, Sí, es verdad. Es un argumento también a favor, digamos, la técnica de tipificación. O sea, es verdad, uno podría decir, bueno, pero si en realidad el resultado no formaba parte de lo injusto y estuviese solamente, si fuese solamente un problema de pena, ¿por qué no se regula
en la parte de determinación de la pena, por ejemplo. Y no. Y sin embargo, el legislador lo regula específicamente en la parte especial, ¿sí? Claro, frente a eso, un actor subjetivista contestaría que en realidad la ley no fija posiciones dogmáticas. La ley te dice, bueno, el homicidio requiere tanto y punto. Después es la dogmática la que se encarga de determinar cómo se analizan esos elementos del homicidio, ¿sí? Entonces, bueno, No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Me parece que la redacción del tipo penal, o sea, sacar el resultado del tipo penal también parece algo un tanto forzoso con la redacción del tipo, ¿no? Pero bueno, también está la bueno, pena. pareciera un poco, perdón, pareciera un poco que la justificación de, digamos, porque existen delitos de acción o de pura actividad, eso, digamos, determina que es más importante, pareciera un argumento medio débil porque es un tema hasta de política criminal. ¿Qué punir? Entonces, ¿eso por qué sustenta una teoría? Sí, tranquilamente puedo decir, no, son inconstitucionales. Eso justamente No, porque claro, no está bien, tiene ahí la te quiero lógica de preguntar. la Claro, valor perfecto, resultado. tal cual. Son, justamente, esto lo aclaramos en la clase pasada, la dogmática de lo que se encarga básicamente Resumen, es perdón. interpretar o analizar el texto, la ley vigente, ¿no es cierto? Y en función de la ley vigente elaborar conceptos y teorías. Lo que vos decís es tal cual, o sea, lo que tenemos que analizar es nuestro sistema penal, primera pregunta, ¿contempla delitos que no requieren desvalor de resultado? Sí los contempla. Claramente los contempla. Entonces, si esto es así, bueno, tenemos que decir, nuestro sistema penal admite que lo injusto se Pero configure quizás como los, valor. Ahora, mi pará, postura es que ahí te quizás lo hace contesto. erróneamente. Perdón, Ahí te perdón. contesto, ahí te contesto, por eso. Nuestro Dale. sistema penal contempla casos de injusto sin desvalor de resultado. Estamos de acuerdo con eso. Incluso el régimen de la tentativa también, porque en el Código Penal argentino la tentativa inidónea no siempre se impune. Ahí hay una posibilidad Sí, facultativa de impunidad, pero no siempre se impune, ¿sí? Entonces, el sistema penal argentino, digamos, pareciera que contempla casos donde el injusto se configura sin desvalor de resultado. Ahora, obviamente, como pasa, la única manera de no aplicar esto sería si esto es inconstitucional. Pero para decir que es inconstitucional no alcanza con decir, bueno, no podría ser inconstitucional, no hay que fundar por qué sería inconstitucional. Y no, yo la verdad que no encuentro ningún argumento para sostener que esto podría ser inconstitucional de ninguna manera. Porque ¿cuál sería el argumento? ¿Estaría en juego el principio del hecho previo? No, ninguna, no, o sea, no estaría afectado. ¿Estaría en juego el principio de culpabilidad? Tampoco estaría afectado. ¿Estaría en juego el principio de lesividad? El principio de lesividad puede verse afectado, pero no por sí. esto, no por esto. No me quiero meter ahora con el tema de los límites a los delitos de periodo abstracto puros, porque ahí hay problemas constitucionales y es imprescindible establecer criterios de limitación, ¿no? Pero una cosa es No, que los delitos de periodo abstracto puros no puedan funcionar como tales y que deba acudirse a criterios de interpretación limitadores conforme al principio de lesividad, eso es una cosa, y otra cosa es decir que es inconstitucional castigar solamente el de valor de la acción, ¿sí? No, porque castigar, claro. ojo, castigar, ya esto lo aclaramos, ¿no? Castigar el desvalor de la acción no es castigar la intención, no es caer en un derecho penal de autor, ¿no? Porque existe un hecho antinormativo exterior, o sea, concretamente cometido, ¿no? Es poder castigar un caso pese a que no se produjo el resultado, básicamente, ¿sí? Pero bueno, en Pese a. definitiva, Y no, y no, y no porque. esta No, está bueno. posición, lo que dio esta posición es, yo creo que es así, digamos, digo esto, que de los dos componentes, el más importante es el desvalor de acción, porque esto surge justamente de nuestro régimen penal. Y bueno, y a esto agregaría que no hay argumentos para entender que esto sea inconstitucional, ¿no? Pero bueno, entonces, Bien. en síntesis, creo que habría que partir de una concepción dualista, pero reconocer que de los dos componentes, el más importante es el desvalor de la acción, porque el desvalor del resultado forma parte de lo injusto, integra lo injusto, pero puede existir o puede no existir, ¿sí? Ahora bien, para terminar y ahora les muestro el cuadro. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro tema, ¿no? En las causas de justificación? Porque fíjense que ahí estamos, hasta ahí estamos en la tipicidad. Esto de desvalor de la acción y desvalor del resultado es un problema, o sea, es algo que se analiza dentro de la tipicidad. La pregunta es, ¿qué pasa en la justificación? ¿Qué pasa en la antijuridicidad, ¿no? ¿Cómo se presentan estos elementos? Y fíjense, en la antijuridicidad no hay que hablar de desvalor de la acción, sino que hay que hablar de valor de la acción.
Y no hay que hablar de desvalor del resultado, sino que hay que hablar de valor del resultado. ¿Sí? Esperen, déjenme un segundito de buscar el cuadro, pues lo saqué de la otra máquina y no sé dónde lo puse ahora. A ver, ahí voy a compartirles esto. Ahí se ve, ¿no? Fíjense, acá tenemos sintetizado lo que vimos. Fíjense, a nivel de la tipicidad hay desvalor de la acción, que es la acción o omisión antinormativa, que puede ser dolosa o culposa, ¿no? Y ahí incluso si queremos profundizar podríamos diferenciar el desvalor objetivo de la acción y el desvalor subjetivo de la acción. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que nos sirva para las dos cuestiones que vamos a analizar. Pensemos en un homicidio en legítima defensa, ¿sí? Sí. A mata a B, pero en realidad lo hizo en el ejercicio del derecho a la legítima defensa, porque en realidad B lo había agredido ilegítimamente, ¿sí? Vamos a la tipicidad. Con respecto a la tipicidad tenemos desvalor de la acción. ¿Cuál sería el desvalor de la acción típica a nivel de la tipicidad en el ejemplo? Matar. Sí, pero claro, bien, Carmen. Lo que pasa es que la palabra matar es como muy Quererlo amplia. matar, bueno, quererlo Bien, matar. la Quererlo acción matar. dirigida a matar, la acción de disparar, digamos. ¿Sí? En realidad, la acción de disparar dolosamente. ¿Sí? La acción de disparar dolosamente contra la víctima. Ese sería el desvalor de la acción, que ahí involucra la parte objetiva, el dirigir un disparo objetivamente a la víctima, y la parte subjetiva, el dolo. ¿Sí? ¿Cuál es el desvalor del resultado? La muerte. La muerte. Vamos a la justificación, a la antijuricidad. Ahí no tenemos desvalor de la acción. Lo contrario, tenemos valor de la acción y valor del resultado. El valor de acción, fíjense, es básicamente los presupuestos o requisitos que se exigen o que configuran una causa de justificación. Los presupuestos objetivos y subjetivos, después nos vamos a meter en la parte del evento subjetivo, ya lo anticipo, ¿no? Son los presupuestos objetivos y subjetivos que deben cumplirse para la configuración de una causa de justificación. ¿Cuál sería, en este caso, el valor objetivo de acción? El valor objetivo de acción, ¿cuál sería? Salvar la vida propia. Eh, Propia. claro, Vida física. salvar la vida, que también, de vuelta, nos referimos a un resultado salvador. ¿A qué nos referimos? Repeler una agresión ilegítima. Ujú. Bien. Esperen que no sé qué dice, que no los veo más. Bueno. Claro, en realidad, fíjense, el valor objetivo de acción sería la agresión ilegítima, ¿sí? La agresión ilegítima que cometió B contra A, y la acción objetiva defensa, por ejemplo, que, que B dirige objetivamente su acción a la defensa, y la parte subjetiva que quiere defenderse, ¿sí? ¿Comprenden esto? Ese sería el valor de acción de la justificación. ¿Y el valor de resultado cuál sería? Ahí sí salvar la vida. Claro, el resultado es salvar su propia vida o la vida de un tercero, según qué caso de legítima defensa sea. ¿Se entiende? Entonces, a nivel de la justificación tenemos valor de acción, ahí metemos los requisitos objetivos y subjetivos que se exigen para configurar una causa de justificación, y el valor de resultado es de alguna manera el resultado salvador, el resultado de salvación que se logra mediante la acción de justificación. ¿Sí? Ahora bien, Profe, perdón, sí. capaz es una pregunta medio tonta, pero ahí también en el valor de acción entraría la falta de provocación.
Sí, por Ah, supuesto. En la gracias. legítima defensa, en el estado de necesidad, sí, Claro, claro, en sí. su momento. Sí, tal cual. Sí, sí. Ahora bien, ¿por qué hago este cuadro? ¿Por qué menciono esto? Fíjense, así como recién dije que a nivel de la tipicidad de los dos elementos, el realmente fundamental, el más importante es el desvalor de la acción, porque el desvalor del resultado puede estar o no presente, exactamente lo mismo pasa en la justificación. Esto lo pongo ahora porque vamos a después a meternos enseguida con la discusión del elemento subjetivo de justificación, ¿no? Pero fíjense qué llamativo, que en las causas de justificación de vuelta pasa lo mismo. El único elemento fundamental es el valor de la acción. El valor del resultado puede estar presente o no estar presente. Es más, si no está presente, pero hay valor de acción, la conducta igualmente queda justificada. Por ejemplo, pensemos en un caso de legítima defensa de terceros, ¿no? A dispara contra B en legítima defensa de terceros, pero mata a B, efectivamente, la bala le ingresa y B a las horas muere, pero sin embargo no logró impedir que B apuñale a la víctima, a quien estaba por apuñalar, ¿no? Igualmente B apuñala a la víctima y la víctima muere. Pregunto, ¿hay valor de acción? Hay valor de acción, objetivo y subjetivo. ¿Hay valor del resultado? No. No, claro. Porque no salvó a nadie, ¿no? No logró la salvación de la persona agredida. Por lo tanto, tenemos un caso donde hay valor de la acción, no hay valor del resultado, pero no hay ninguna duda que el comportamiento está justificado. No se le podría imputar un homicidio, sino que ese homicidio estaría justificado por legítima defensa, por más que no se logró a través de ese homicidio justificado ninguna salvación. Voy a sacar el cuadro esto, si lo puedo ver. Ahí está. Decía, claro, fíjense que esto, ahora voy a repetirlo después cuando nos metamos en la discusión del elemento subjetivo, pero lo marco de entrada. Esto tiene una explicación que es muy importante, que las causas de justificación están reguladas fundamentalmente como causas de justificación de acción, no de resultado. Muchos dicen, son causas de justificación de resultado cortado, ¿no? Lo mismo pasa con los delitos. ¿Vieron que hay delitos de resultado cortado? ¿Les suena esta frase? ¿Delitos de resultado cortado? ¿Nunca la escucharon? Son estructuras típicas incongruentes, son casos donde el tipo penal requiere más subjetivamente que objetivamente. Hay un montón de ejemplos en el código. Por ejemplo, la coacción, la amenaza coactiva. La amenaza coactiva se configura cuando el sujeto activo digamos, expresa amenazas o lleva a cabo amenazas con la finalidad de exigirle a la víctima que realice, tolere u omita algo en contra de su voluntad. Fíjense que la coacción o la amenaza coactiva se encuentra perfectamente consumada cuando se amenaza con esa finalidad. No hace falta que el sujeto pasivo cumpla con la exigencia. ¿Sí? En el secuestro extorsivo, lo mismo. Es privar de la libertad de una persona exigiendo el pago de un rescate. Bueno, el delito se configura plenamente con la privación de la libertad con el secuestro, aun cuando no se logre el pago del rescate. Si se cobra el rescate, eso es un agravante. El homicidio crimen es causa. Cuando se mata para consumar otro delito, pues, tiene muchas modalidades, ¿no? Se mata para consumar o para asegurar la impunidad de otro delito. Bueno, si A mata a B para asegurar la impunidad de un robo, pero sin embargo igualmente lo descubren y lo condenan por el robo, eso no impide de ninguna manera que se haya configurado el agravante de crímenes causa. Bueno, hay un montón de, infinidad de ejemplos. Es decir, son tipos penales que requieren más subjetivamente que objetivamente, o sea, subjetivamente hace falta que el autor obre con una finalidad determinada y objetivamente el tipo penal se corta antes, por eso se llama de resultado cortado. No hace falta que se concrete esa finalidad desde el punto de vista objetivo, ¿sí? Porque incorporan elementos subjetivos distintos del dolo, ¿no? Exacto, tal cual. Sí, en general, estos tipos penales congruentes requieren especiales elementos subjetivos que van más allá del dolo, exacto. Finalidad, intención, etc. Pero fíjense, si uno lo piensa bien, lo mismo ocurre en las causas de justificación, o al menos en su mayoría. Después vamos a trabajar con cada una. Pero lo que importa en la legítima defensa es que A dirija su conducta hacia la defensa, objetiva y subjetivamente, aun cuando no logre ningún resultado de defensa. En el estado de necesidad pasa exactamente lo mismo. Lo que importa es que A dirija su conducta
para evitar el peligro, hacia la evitación del peligro mayor, aun cuando no logre ese resultado salvador. ¿Comprenden lo que digo? Si, por ejemplo, alguien roba un vehículo para salvar una vida, una situación de emergencia, y poder llevar a la persona a un hospital a tiempo, y se le muere en el camino, bueno, eso de ninguna manera significa que el robo del vehículo no esté justificado por estado de necesidad. Entonces, las causas de justificación también tienen esta estructura de causas de justificación de resultado cortado. Precisamente por lo que estamos viendo, porque de los dos componentes, el valor de la acción es más importante que el valor del resultado. ¿Sí? Esta era una introducción que es importante para luego meternos a lo que vamos a ver ahora, que es el problema del elemento subjetivo de las causas de justificación. Pero denme un segundito que les voy a compartir un caso. Les voy a compartir... Ahora no sé dónde está. Sí, les voy a compartir un archivo que tiene varios casos. Ahora les voy a decir cuál vamos a trabajar. No sé por qué no encuentro el chat de acá del Zoom. En los 3 puntitos donde dice más. No, no me aparece. Está raro. ¿El chat no aparece? Si Ahí escribo. escribí a ver si le Ah, llega sí, el está. Ahí me mensaje. apareció, perdón. Sí, está. Ahí me apareció. Ahí le comparto. Bueno, ahí les compartí el documento con los casos, que igual vamos a ver también en otra clase. Pero vamos a trabajar ahora con el... Esperen, a ver cuál vamos a ver. Bueno, vamos a trabajar con el caso del aborto. ¿Sí? Con el tercero. El primer punto dice elementos subjetivos, con el tercer caso. ¿Sí? ¿Quién lo lee? Porque no vamos a hacer... O sí, ¿quieren que los ponga en grupo? ¿Quieren trabajar en grupo o no? Les pregunto. ¿Tienen ganas de trabajar en grupo o no? Este es caso solo, para discutirlo. ¿Qué caso, profe? Perdón, no escuché. El del aborto. Como para simplemente dar una opinión y después nos vamos a meter en la discusión dogmática. ¿Sí? ¿O no? Así. Somos más de 90, no sé si hay una manera sencilla de hacerlo. Sí, va a ser medio complicado, ¿no? Porque tengo que hacer muchos grupos. Bueno. Pero pasa del 2 al 4, ¿puede ser? No veo el 3. Sí, no encuentro el caso 3, profe. No. En la primera parte está. Claro, es que el punto 1 tiene varios casos, no es un solo caso. Es como el tercer párrafo. Están divididos, pero- Sí, exacto, el tercer párrafo. Bueno, vamos a leerlo, quién lo lee y vamos a discutirlo entre todos. Vamos opinando porque sí, es verdad, son como 90, no me da cuenta de eso. Si quiere yo lo leo. Bueno, dale. Bueno, un momentito. El caso 3. Bueno, perdón, está bien abajo. No dice caso 3, perdón. No, es el tercer párrafo, ese. Un profesional del aborto. Yo no lo tengo abierto, ¿vale? A ver, no ¿Qué dice un ¿Quiere que lo profesional? lea? Bueno. Tengo en mano. Sí, porque no lo estoy encontrando ahora. Un profesional del aborto practica su intervención en atención a la recompensa prometida, sin proceder a un examen cuidadoso de la embarazada. Con posterioridad a esta conducta, se hace patente que la práctica inmediata del aborto estaba indicada. La mujer no podía soportar la continuación del embarazo sin grave peligro para su salud. Bien, este es un ejemplo de manual básico, uno de los típicos ejemplos que siempre se da para discutir esta cuestión del elemento subjetivo, ¿no?
Pensemos en los sistemas, bueno, como el nuestro también, ¿no? Porque tanto antes de la reforma como en la actualidad, el aborto terapéutico es un eximente. Lo único que cambia es que antes de la reforma, digamos, el aborto era punible en cualquier momento y ahora no es punible hasta cierto grado de gestación, pero después de ese grado de gestación, igualmente se puede interrumpir el embarazo por razones de necesidad, ¿no? Cuando hay una razón terapéutica, cuando hay un peligro para la vida o para la salud de la mujer, que es más amplio, no es solamente un peligro para la vida, sino también se incluyen, en el caso del aborto terapéutico, el peligro para la salud de la mujer, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en este caso es que el médico practica un aborto clandestino, ¿sí? Un aborto clandestino, obviamente, cobra por la práctica del aborto, ni se preocupa por realizar una evaluación de la salud de la mujer, y sin embargo, luego, en la causa que se inicia como consecuencia del delito de aborto, se demuestra que en realidad esa mujer tenía una patología, ignorada por el médico, que hacía necesaria o indicada la interrupción del embarazo, ¿sí? Bien, ¿qué les parece? Yo creo que no Está está. completo. Vamos a, acuérdense, usen el sistema de levantar la mano para que no se pisen las voces. No, no levanta nadie, sí, está. Florencia. Que está completo el aspecto objetivo de una causa de justificación, porque técnicamente, bueno, habría que ver cuál es, puede ser legítima defensa de un tercero, porque él obra protegiendo el bien Sí, en jurídico. realidad, fíjate que en realidad en los sistemas que casi todos, que regulan el aborto terapéutico, se considera que es una causa de justificación regulada por la parte especial. Es más Bien, parecida al estado de necesidad que a la legítima defensa, en realidad. Es una forma de estado de necesidad. No es una legítima defensa porque el feto no es un agresor, claramente. Y sin embargo se lo sacrifica para proteger la salud de la madre, ¿sí? Pero entra dentro de los fundamentos del estado de necesidad, pero no es estrictamente un estado de necesidad tampoco. ¿Por qué? Hay una diferencia importante, porque el estado de necesidad, vamos a verlo en su momento, hace falta que el peligro sea actual o inminente. En cambio, en el aborto terapéutico es suficiente digamos, con el diagnóstico de la patología y la necesidad de interrumpir el embarazo, aun cuando no exista un peligro inminente para la mujer, ¿sí? En definitiva, es una causa de justificación que se regula en la parte especial, ¿sí? Pero bien, o sea, en definitiva vos decís que se da la parte objetiva y no la subjetiva. Bien. Gerardo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que, objetivamente habría un estado de necesidad, un mal menor para sacrificar un mal menor para evitar uno mayor, si hacemos una ponderación de bienes jurídicos, pero subjetivamente no está dado, por lo tanto creo que no estaría actuando, no debería poder ser salvado el médico por la causa de justificación. Bien, ahí tenemos ya una posición Efectivamente. que va un poco más allá. Gerardo dice, bueno, más allá de coincidir respecto a que no se da la parte subjetiva, ¿sí? Lo de peligro mayor, ojo, no me quiero meter con esto, vamos a verlo en su momento, no es tan claro eso. ¿Sabes por qué? Porque, digamos, justamente, a diferencia de lo que pasa en el estado de necesidad justificante, ¿no? En el aborto terapéutico hay una regulación particular y el aborto se autoriza cuando hay peligro para la vida. Ahí sí uno podría, de manera más sencilla, poder determinar que hay dos bienes jurídicos, vida de la mujer y vida del feto, y que prevalece la vida de la mujer. Pero ojo, porque cuando el conflicto se da entre salud de la mujer y vida del feto, ya ahí como que hace más ruido y no es tan claro ese principio de la ponderación de los bienes, y no se puede determinar tan claramente que un bien jurídico sea absolutamente superior al otro, ¿no? Por eso que no me quiero meter con esto, pero yo creo que es una regulación particular de la parte especial, e incluso, es más, después si quiere le mando un trabajo sobre esto. A mí me parece que en realidad encuadra más en otra causa de justificación, que es básicamente el ejercicio de la medicina, ¿no? Porque no cualquiera puede practicar un aborto terapéutico, sino solamente un médico. Entonces, desde que la eximenta requiere que el aborto sea, que el embarazo sea interrumpido por un médico, por un profesional de la salud, en mi opinión, el autor del aborto es el médico, y el médico actúa en el marco del ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces ahí ya no son las mismas pautas que el estado de necesidad. Lo que hace falta es una indicación médica, ¿no?
de la cual surja que hay un peligro para la salud de la mujer, incluso la salud también puede ser la salud psíquica, no solamente la salud física, ¿no? Entonces, es un concepto mucho más amplio que peligro para la vida, ¿sí? Pero bueno, no me quiero meter ahora con el tema del aborto terapéutico y tampoco de esta necesidad. Pero bueno, Gerardo dice que habría que condenar al médico, básicamente. No se podría eximir de responsabilidad. ¿Es así? Sí. Sí, ¿Qué sí, más? correcto. Creo que procede la imputación y que eventualmente habría que tener en cuenta a la hora de la determinación de la pena, pues una atenuación, porque objetivamente le terminó salvando la vida a la mujer, Bien. objetivamente estarían dadas las condiciones. Bueno, después nos vamos a meter con eso. Bien. A mí, Sí, en este caso me parece que al ser la evaluación de la justificación ex post, habría que no solo evaluar, digamos, si la acción se consideraba justificada y no solo también digamos, el no entendí resultado, perdón, ¿no? no entendí lo que dijiste de ex post. Por lo que entiendo del caso, el problema es que la justificación es evaluada ex post. Ah, ok, sí. Que ex post surgió esto de que, claro, perfecto. Sí. Entiendo que para eso, digamos, hay que considerar el elemento objetivo y también el elemento subjetivo, porque no es solamente, digamos, el resultado, o sea, la acción, el resultado, sino que también si el autor al momento de actuar actuó de manera, digamos, socialmente o normativamente autorizada. Bien. Que el detalle que aclara, digamos, que él lo que buscaba era una recompensa al momento de practicar el aborto. Entonces, ¿hasta dónde está justificado la conducta? Sí, bueno, vamos a ver que después vamos a profundizar ese aspecto que es interesante, pero vamos a poner en discusión esto. Bueno, ¿no está justificado porque no sabe que hay una patología o porque quiere cobrar por la práctica? A mí me parece que quiera cobrar por la práctica, pareciera que va a segundo plano, ¿no? Lo determinante es que él no sabe que hay un peligro para la mujer, básicamente. Pero eso nos va a servir, lo que vos decís nos sirve después para profundizar un poco la cuestión de cómo entender el elemento subjetivo, ¿sí? Bianca. No, este caso me hizo acordar al que dijo usted la semana pasada de cuando una persona entraba a matar a otra y resulta que esa persona tenía a un tercero que estaba Claro, secuestrado. O sea, exactamente es la misma como de situación. casualidad, pero hay que ver eso, o sea, si se justifica o no, que la clase pasada quedó como la puerta abierta. Claro. Es exactamente la misma situación. Lo que cambia es el ejemplo, pero es el mismo problema dogmático, tal cual. Alejandro. A mí me parece que lo que hay es un desvalor de acción, más no un desvalor de resultado. Bien, bueno, después lo vamos a discutir. Muchos Resuelve autores, vamos a ver, lo anticipo, pero muchos autores precisamente ese argumento lo emplean para aplicar la pena de la tentativa, pese a que el aborto esté consumado, entre comillas. ¿Sí? Vamos a discutirlo después. Bien. justo en realidad es un delito de acción, digamos, más allá de prácticamente, porque la realización del aborto. ¿Cuál es la acción? Perdón, ¿el aborto? El aborto es de resultado. El aborto es como el homicidio, como las lesiones, entra en la primera categoría de resultado material, digamos. Lo mismo en realidad es el hacer abortar, digamos, bueno. No, pero digamos, en la estructura del delito, el aborto requiere la maniobra abortiva y la provocación del aborto. Sí, de la muerte del feto, ya sea dentro del útero o fuera del útero, pero del aborto o mediante la expulsión prematura, pero en ambos casos hace falta el resultado de muerte del feto. Agostina. No, sí, yo tengo una pregunta, que es, si el mismo caso, la persona que practica el aborto no es un profesional de la salud, ¿no podríamos afirmar la existencia de los presupuestos objetivos del valor de acción? Porque la causa de justificación requiere que el aborto terapéutico sea practicado por un médico, por lo que... Ya no se darían los requisitos objetivos, exacto. Entonces directamente, no... No se daría ni siquiera los Ni siquiera con presupuestos los objetivamente la eximente, tal cual. Okay. No sería ya nuestro problema, sería un problema adicional, ¿no? Bueno, bien, tomemos este ejemplo para meternos en esta cuestión de cómo se fundamentan o cómo se configuran las causas de justificación, si se configuran objetivamente o si requieren elementos subjetivos, ¿no? Esto claramente está relacionado con un problema más general,
vamos a hacerlo muy sintético, ¿no? Que es la evolución del concepto de injusto también. O sea, la posición que se asume respecto de si las causas de justificación son objetivas o requieren elementos subjetivos, se vincula básicamente con el concepto de injusto que se sostiene. Y vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Primer posición, primer teoría, ¿no? Las teorías objetivas clásicas, ¿no? Las teorías objetivas clásicas, ¿no?, entendían fundamentalmente que lo injusto penal, o sea, el hecho ilícito penal, la acción típica antijurídica, operaba de manera absolutamente objetiva. No había lugar para los elementos objetivos de las causas de justificación. Es el famoso sistema clásico del delito, de von List, por ejemplo, ¿no?, que decía, bueno, todo lo objetivo del hecho, toda la parte objetiva del delito va a lo injusto, a la acción típica antijurídica, y lo subjetivo va a parar a la culpabilidad. En la culpabilidad se estudiaba la teoría psicológica de la culpabilidad. La culpabilidad era el dolo o la culpa, ¿sí? Y la imputabilidad era un presupuesto de la culpabilidad dolosa o imprudente, pero fíjense que la culpabilidad era subjetiva y lo injusto era objetivo. Para esta primera posición no hay lugar para elementos subjetivos de justificación. Para esta primera posición, el médico debería ser eximido de responsabilidad porque, sencillamente, si bien llevó a cabo un comportamiento típico, interrumpió el embarazo, objetivamente su comportamiento está justificado. Había un peligro para la mujer y no hay lugar, no se analiza el plano subjetivo. ¿Por qué? Porque el plano subjetivo recién se lleva a la culpabilidad. Y si la conducta está justificada, ni siquiera vamos a la culpabilidad, ¿sí? Entonces, insisto, teoría objetiva clásica es una posición que entendía las causas de justificación de manera absolutamente objetiva, sin ninguna exigencia subjetiva. La segunda teoría está dentro de lo que se conoce como teoría neoclásica del delito. Ustedes saben que la teoría neoclásica no es una única teoría, o sea, es un conjunto de posiciones que lo que han hecho básicamente es corregir o modificar diferentes aspectos de la teoría clásica, ¿no? Esta teoría neoclásica se refleja en muchos elementos del delito, se refleja en la acción, por ejemplo, aparecen los conceptos sociales de acción, ¿no? Se refleja en la tipicidad, aparecen los elementos normativos, aparecen los elementos subjetivos en el tipo, ya el tipo no deja de ser puramente objetivo. Aparece en la antijuricidad y en la justificación, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora. Aparece también en la culpabilidad, o sea, es una etapa que fue modificando los diferentes, digamos, aspectos de la teoría del delito que se defendían desde la concepción clásica, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es lo que decía la teoría neoclásica en lo que respecta a nuestro tema, ¿no? La teoría neoclásica, fíjense, empezó a reconocer los elementos subjetivos en las causas de justificación. Acá es donde nace la teoría de los elementos subjetivos de justificación. En la teoría neoclásica, no en el finalismo. En la teoría neoclásica. ¿Por qué? Los autores de esta teoría empiezan a advertir que era insostenible partir de un concepto objetivo de justificación. Es decir, que era insostenible defender que las causas de justificación pudieran ser objetivas, como decía el causalismo clásico, ¿no? Entonces empezaron a decir, no, señores, esto está mal. Empezaron a sostener que la teoría, esto es muy importante por lo que vamos a ver después, fíjense, que la teoría objetiva de las causas de justificación, digamos, no respetaba el sentido de la ley, ahora era contraria al sentido de la ley. Fíjense esto, ¿eh? Vamos a ver después las teorías que entienden que es inconstitucional el elemento subjetivo, ¿eh? Estas posiciones decían, no, miren, el decir que las causas de justificación son objetivas choca contra la ley. Y lo que hicieron estos autores es interpretar básicamente la ley, la regulación de las causas de justificación, para derivar los elementos subjetivos de esa interpretación de la ley. Y entonces de ahí aparecieron diferentes criterios, por eso no es un único criterio. Pero voy a mencionar dos ejemplos de criterios dentro de la teoría neoclásica para que vean un poquito dónde apuntaba, ¿no? Fíjense, por ejemplo, algunos autores dentro de esta teoría seguían criterios muy restrictivos, o sea, entendían que las causas de justificación eran como regla objetivas, o sea, no requerían elementos subjetivos, pero decían excepcionalmente
excepcionalmente sí corresponde exigir elementos subjetivos cuando eso surge claramente de la ley, cuando no se puede interpretar la causa de justificación sin ese elemento subjetivo, ¿no? Hacían una interpretación similar a la que esta teoría hacía a nivel de la tipicidad. Ustedes recuerdan que la concepción clásica decía que el tipo penal siempre era objetivo, pero en esta etapa neoclásica se empezaron a reconocer los elementos subjetivos de lo injusto distintos del dolo. Es decir, se empezó a reconocer elementos subjetivos en el tipo precisamente a partir de la interpretación del tipo penal. Por ejemplo, ¿no? Si un tipo penal dice el que con el fin de, el que con intención de, el que maliciosamente tal cosa, bueno, entonces estos autores empiezan a decir, bueno, miren, si bien la tipicidad es objetiva, excepcionalmente corresponde exigir elementos subjetivos en el tipo cuando eso surge claramente de la ley. De ahí nace lo que se conoce como la teoría o la doctrina de los elementos subjetivos de lo injusto distintos del dolo. Eso es la tipicidad. Y en la antijuricidad pasó exactamente lo mismo. Nace la doctrina de los elementos subjetivos de justificación. ¿Comprende lo que digo? O sea, es calcado lo que pasó. A nivel de la tipicidad empiezan a reconocer elementos subjetivos a partir de la interpretación de la ley y también empiezan a reconocer elementos subjetivos de justificación a nivel de la interpretación de la ley, o sea, como consecuencia de la interpretación de la ley. Por ejemplo, en el Código Penal español anterior al 95, no me refiero al Código Penal del 95, sino el anterior, cuando, no lo tengo acá para leérselos, pero cuando se regulaba el estado de necesidad justificante, el Código Penal decía algo así como el que obrare impulsado por una situación de necesidad. Algo así, no me acuerdo exactamente la frase, ¿no? Pero fíjense entonces, acá tiene un ejemplo. Muchos autores empezaron, que si bien partían de una concepción objetiva de la antijuridicidad y de las causas de justificación, sin embargo empezaron a decir, no, bueno, miren, acá tienen un ejemplo. No puede haber un estado de necesidad si el autor no reconoce el mal que supuestamente pretende evitar. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el Código Penal dice que obrar impulsado por, y no se puede obrar impulsado por si no se conoce supuestamente el peligro que se pretende evitar. Esa sería una opinión bastante restrictiva de exigir elementos subjetivos de justificación a partir de la interpretación de la ley. ¿Mm? Pero fíjense, en esta misma etapa neoclásica, muchos autores fueron aún más allá, fueron más lejos, y en realidad siguieron posiciones que básicamente tenían como consecuencia reconocer y exigir siempre elementos subjetivos de justificación en todas las eximentes. ¿Por qué? Porque muchos autores empezaron a deducir o a interpretar la exigencia de elementos subjetivos de justificación a partir de las frases que la mayoría de las regulaciones legales contiene en las causas de justificación. De las frases en, por o para. Por ejemplo, ¿no? Pensemos en nuestro Código Penal. El código dice el que obrare en defensa de la persona o de sus derechos. ¿Sí? Esa palabra en defensa, para estos autores de la etapa neoclásica, bueno, implicaba necesariamente un aspecto subjetivo. No se puede actuar en defensa de algo que no se conoce, de una agresión que no se conoce. Las palabras en, por o para, que son las que siempre están, digamos, presentes en la regulación legal de las causas de justificación, en, por o para, el que obrare en defensa, el que obrare por o para evitar un peligro o evitar un mal, cualquiera sea la regulación, ¿no es cierto? Esas palabras, el que obrare en el legítimo ejercicio de un derecho, de una autoridad, de un cargo, esas palabras en, por o para muchos autores, también implicaban necesariamente reconocer y exigir elementos subjetivos de justificación. Entonces, fíjense qué llamativo. Ya en la etapa neoclásica se reconoce la teoría de los elementos subjetivos de justificación y se deduce de la ley. Después vamos a ver que justamente una objeción que muchos hacen constitucional a los elementos subjetivos es que viola el principio de legalidad. Pero ¿cómo? Si en realidad, fíjense, es al revés, se deduce de la ley, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantar. ¿Comprenden eso? Insisto, la segunda etapa, la etapa neoclásica del delito, entiende entonces
que las causas de justificación requieren elementos subjetivos, pero deducen los elementos subjetivos o las exigencias subjetivas de la propia regulación legal de la causa de justificación. ¿Mm? Y luego viene la concepción personal del injusto. ¿Mm? Bueno, ya hablamos de eso en la parte anterior, ¿no? Bueno, todo autor, no todo, hay excepciones que después vamos a ver, pero en principio todo autor que parte de una concepción personal del injusto, es decir, que entiende que lo injusto penal no se configura solo con los requisitos objetivos, con el desvalor del resultado y con el valor del resultado en la causa de justificación, el cuadrito que vimos, sino que toda posición personal de lo injusto le reconoce a la acción, ya sea el desvalor de la acción y al valor de la acción, un papel fundamental en lo injusto. Entonces, la concepción personal del injusto, entonces ya lleva también necesariamente a reconocer elementos subjetivos en todas las causas de justificación, y quizá lo diferente con la postura anterior es que no necesariamente deduce los elementos subjetivos de la ley, sino que en realidad los exige a partir de la propia concepción de lo injusto de la que se parte. ¿Se entiende el concepto? O sea, para esta tercera posición, los elementos subjetivos son una consecuencia de la concepción personal de lo injusto y no necesariamente de la interpretación del texto legal de la causa de justificación. No quiero adelantar, pero en mi opinión, ambas cosas son ciertas. O sea, son consecuencia de la concepción personal del justo y además surgen de la interpretación razonable del texto legal de las causas de justificación. ¿Sí? Pero después lo vamos a ver eso. Para esta teoría, entonces, como lo injusto no es objetivo, y esto pasa tanto en la tipicidad como en la justificación, como en la antijuricidad, ¿no? Como lo injusto no es objetivo, entonces necesariamente hay que requerir una parte subjetiva en las causas de justificación. Y acá vuelvo a decir lo mismo que dije antes, ¿no? No son solo los autores finalistas quienes siguen una concepción personal del injusto, no. Los finalistas sí, claro, siguen una concepción personal del injusto, pero hay muchos, muchos más autores que sin ser finalistas, que sin partir de los postulados filosóficos del finalismo, ustedes saben que el finalismo parte de una serie de principios fundamentales, por ejemplo, de la idea que el derecho penal debe respetar las estructuras lógico-objetivas, ¿no? Y muchos otros autores normativistas no comparten esto, dicen que el derecho penal puede crear sus propios conceptos. Pero sin embargo, muchos autores no son finalistas y sin embargo mantienen la idea de que lo injusto es personal. Hay un trabajo en un homenaje a Belzel, si Don ahora borraría el homenaje a Belzel, ¿no? Que hay un homenaje a Belzel en Argentina también, ¿no? Pero bueno, hay un homenaje a Belzel en España, en Argentina, y en este libro que les digo, en el cual intervino Dono también. Ahora Dona jamás haría un homenaje a Belzel. Pero bueno, en ese libro, Homenaje a Belzel, hay un trabajo de Bacigalupo, donde dice algo que es bastante gráfico, ¿no? Bacigalupo dice, llamativamente, del finalismo quedó, entre comillas, todo menos lo más importante del finalismo, que era el concepto final de acción, ¿no? Es decir, lo que quedó del finalismo son las consecuencias a las que se llegó con un concepto final de acción, pero no quedó el concepto final de acción, ¿sí? O sea, quedó el concepto personal de lo injusto, esto que estamos viendo, la idea de que el dolo va en la tipicidad, la idea de que la culpa también es una forma de tipicidad, ¿no? Eso quedó. La diferencia entre error de tipo y error de producción, más allá de que ahora muchos autores están tratando de criticar y de romper esta tradicional diferenciación, ¿no? Pero en principio la postura todavía dominante es esta, por más que la mayoría no sigue los principios del finalismo, ni el concepto final de la acción, ni los postulados filosóficos en los que se basa una concepción finalista, ¿no? Pero bueno, un finalista, ¿qué diría? Algo muy sencillo, diría, bueno, en la tipicidad lo que se prohíben no son resultados. No se prohíbe una muerte. Lo que se prohíbe es una acción final, una acción dirigida a provocar una muerte. Y en la justificación exactamente lo mismo. Lo que se justifica no es un resultado salvador. No se justifica el resultado, se justifica la acción final.
¿sí? Pero insisto, todo autor, mejor dicho, en principio, vamos a ver después que justamente hay autores en Argentina que si bien parten de un concepto personal de injusto, niegan el elemento subjetivo de justificación. Pero en principio podríamos decir que todo autor que parte de una concepción personal del injusto, en principio estaría de acuerdo con exigir elementos subjetivos en las causas de justificación. ¿Sí? Y vuelvo a decirlo, no significa que solo los finalistas requieran elementos subjetivos de justificación. Entonces, hasta acá tenemos un breve resumen de la evolución: teoría objetiva clásica, teoría neoclásica, teoría personal del injusto. ¿Sí? Hasta acá llegamos a que, bueno, en principio, si esta es la postura dominante, habría que reconocer y exigir elementos subjetivos, y diríamos entonces que el médico no puede ser eximido de responsabilidad. Después tendremos que ver cómo responde el médico. Esa es otra pregunta que vamos a hacernos la clase que viene, ¿no? Pero sin embargo, y esto es lo que quería trabajar ahora, ¿no? Sin embargo, como dije recién, en Argentina especialmente hay muchos autores que, aunque no son autores que sigan una concepción objetiva clásica, ¿no? Esto es importante marcarlo. No es que son autores causalistas que sigan una concepción objetiva clásica, sino que son autores que parten de una concepción personal del injusto, pero sin embargo niegan el elemento subjetivo o los requisitos subjetivos en las causas de justificación, ¿no? Lo pueden ver, por ejemplo, en el libro de Zaffaroni, Alagias Lockhart, ¿no? También Maximiliano Rusconi, y a partir de esto son muchos autores que van siguiendo esta posición, ¿no? La idea de una justificación objetiva, ¿no? En realidad, en el tratado de Zaffaroni, vieron que están los 5 tomos del tratado, el primer tratado de Zaffaroni, ahí Zaffaroni sí requería elementos subjetivos de justificación. Después hubo un trabajo de Alejandro Alagia donde empezó a criticar esto y a sostener que había que partir de una idea objetiva de justificación, y luego esa postura quedó en cierta forma plasmada en la parte general, que es Zaffaroni, Alagia y Lockhart. Y después, a partir de esto, muchos autores empezaron a seguir también el mismo criterio, ¿no? No vamos a detenernos tanto con esto, simplemente quiero presentar los argumentos. ¿Qué es lo que sostienen estos autores para decir que las causas de justificación son objetivas? Insisto, pese a partir de un concepto personal del injusto, no es que parten de una concepción objetiva clásica, ¿no? Introducen argumentos constitucionales a favor de la idea objetiva de justificación. Entienden que exigir elementos subjetivos de justificación resultaría una consecuencia inconstitucional. Inconstitucional. Puede ser por una concepción reductora de la punibilidad, siempre buscar esa... Por supuesto, detrás de eso, claro que está ese argumento, pero vamos a profundizar y ver cuáles son realmente los criterios o los argumentos por los cuales se entiende que resultaría inconstitucional exigir o castigar al médico, digamos, solo porque no concurría el elemento subjetivo, ¿no? Y hay 3 argumentos principales. No es que así estén explicados, pero para resumirlos, hay 3 argumentos claves en esta postura, ¿no? El primer argumento se sostiene que cuando la conducta objetivamente está autorizada, como pasa con este caso, ¿no? Porque objetivamente la conducta está autorizada, objetivamente se puede practicar un aborto, ¿sí? Ellos dicen, cuando la conducta objetivamente está autorizada, está justificada, castigar al médico, castigar este caso, implicaría castigar una mera intención criminal, una mera intención de delinquir, porque objetivamente el comportamiento está autorizado. Y por lo tanto, primer argumento, implicaría caer en una especie de derecho penal de intención, o sea, una especie de derecho penal de autor. Que ahí sí, ¿no? El derecho penal de autor claramente es incompatible con el sistema penal de acto, es incompatible con el principio del hecho previo, que es un principio fundamental de nuestro sistema penal, indiscutible. ¿Sí? Ahora voy, Florencia, presento los 3 argumentos y ahora ahí enseguida voy, para que queden claros los 3 razonamientos. Primero, entonces, implica caer en un derecho penal de autor en contraposición al principio del hecho previo, ¿no? Porque implica castigar la mera intención criminal. Segundo razonamiento. Ellos dicen,
si el derecho autoriza el comportamiento, si el derecho autoriza la conducta, entonces, en realidad, nos encontramos ante una especie de delito imaginario o ante una especie de delito putativo, ¿no? Es decir, trazan un paralelo entre este caso y el delito putativo o el delito imaginario. Todos sabemos que el delito putativo es impune. El delito imaginario, una persona no puede delinquir solo porque imagina que está delinquiendo, ¿sí? Bueno, acá ellos dicen eso, los derechos existen. Si la ley contempla una causa de justificación, eso constituye un derecho y el derecho se ejerce más allá de lo que el autor se representa, ¿no? ¿Sí? Entonces, castigar este caso sería lo mismo, sostienen que castigar una especie de delito imaginario o delito putativo. Y el tercer argumento es que se viola el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el elemento subjetivo, o mejor dicho, la exigencia de elementos subjetivos de justificación no surge del texto legal. El Código Penal dice el que actuar en legítima defensa y punto, en defensa de su persona y su derecho y punto. No dice conociendo, representándose o obrando con la finalidad de, no dice nada de eso. ¿Me siguen? Entonces, ellos dicen, no respeta el sentido, o sea, no respeta el texto de la ley, el cual no surge expresamente un elemento subjetivo, y ahí agregan algo en lo cual tienen razón, Porque uno podría pensar, bueno, pero en el homicidio, el que matara a otro, tampoco hay una referencia expresa al elemento subjetivo y todos estamos de acuerdo con que el homicidio requiere dolo, ¿sí? O sea, el dolo no está escrito en el 79, y sin embargo todos estamos de acuerdo con que hay dolo. Pero esto no es, en esto tienen razón ellos, no hay un problema acá, porque que el dolo no esté escrito y se exija no implica violar el principio de legalidad, porque obviamente exigir el dolo es exigir un elemento reductor de la imputación, ¿comprenden? Es reducir, digamos, el tipo. O sea, el exigir el dolo en el 79, más allá de que el Código Penal no diga nada, es reducir los alcances del tipo y no ampliarlos. En cambio, en esto tienen razón, el exigir elementos subjetivos de justificación es reducir el alcance o la aplicación de una eximente de responsabilidad. Por lo tanto, es ampliar la punición, ampliar el poder punitivo, dirían ellos, ¿no? No reducirlo, sino ampliar el poder punitivo. ¿Se entiende el razonamiento? Bien, Florencia. Sí, yo tenía una pregunta, pero me parece que se me acaba de olvidar, perdón, no me maten. Igual, es la hora. Puede ser, la vuelvo a pensar y si me viene a la Bueno, cabeza... no hay problema. Bueno, a ver, estos serían resumidos los argumentos. Y ahora voy a decir por qué ninguno de estos argumentos me convence y por qué creo que hay que seguir manteniendo la idea de que las causas de justificación requieren un elemento subjetivo. Sí, Florencia. Volví, ahí está. Yo tengo una duda por eso, lo voy a explicar después, no me quiero adelantar, pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando sucede al revés? ¿No? Porque todos estamos de acuerdo en que en el caso del médico no exigir el elemento subjetivo implica, digamos, reducir los alcances del tipo porque en definitiva le estoy aplicando, lo estoy beneficiando con una causa de justificación. ¿Qué pasa cuando ocurre al revés? El típico caso de los amigos que le hacen la broma al otro amigo y él cree que está amparado en una causa de justificación, pero la causa de justificación objetivamente no existe. Digo, ahí parece que opera al revés. Claro, ese es un problema que vamos a ver particularmente, que también se vincula con esto que estamos viendo, con la parte subjetiva, con la única diferencia que, digamos, el caso este del médico es un caso donde no hay una congruencia objetiva-subjetiva, ¿no? Estamos de acuerdo, porque el médico objetivamente lleva a cabo un comportamiento justificado, pero subjetivamente no reconoce ni la patología ni quiere salvar la vida de nadie, punto, ¿sí? Hay una falla subjetiva. En el otro caso que vos decís, también hay un problema de falta de congruencia, solo que es el inverso, es al revés. Ahí la falla es objetiva, el autor quiere defenderse y no hay agresión. También merece muchas discusiones y vamos a discutirlo después porque ahí hay varias teorías diferentes que tienen repercusión práctica muy importante, muy importante. Yo diría que ese caso, o sea, ese asunto del error sobre los presupuestos objetivos de justificación, se puede decir entre comillas que es mucho más práctico que este que estamos viendo.
Es raro que este caso se dé. En cambio, el otro sí. Y ahí vamos a ver casos incluso para discutirlo. Lo tienen ahí, un caso lo tienen ahí en los que les mandé recién. Eso lo vamos a dejar para más adelante, ¿no? Para otra clase. Pero bueno, voy ahora a dar los argumentos por qué me parece que esta solución no es convincente, que no se puede entender como inconstitucional la exigencia de elementos subjetivos en las causas de justificación. Y vamos a ir justamente con el mismo orden de argumentos. El primer argumento, a diferencia de lo que sostienen estos autores, no me parece en absoluto, que se pueda comparar esta situación con castigar la mera intención criminal. No estamos ante un caso en el cual se pretenda castigar la mera intención criminal, ¿no es cierto? No, en absoluto. Existe un hecho previo, un comportamiento exterior, existe un comportamiento incluso penalmente relevante, ¿no es cierto? Hay un hecho, no estamos castigando la intención, hay un hecho, A interrumpió el embarazo de B, ¿no es cierto? En el caso del sicario, A disparó contra B y le provocó la muerte. Existe un hecho exterior y lo único que estamos haciendo es valorando ese hecho efectivamente cometido por el autor en su sentido objetivo y subjetivo. Es decir, lo que estamos diciendo es, bueno, señores, un hecho hay y ahora queremos analizar ese hecho en su sentido integral, en su sentido completo. No solamente, no hacemos un análisis parcial del hecho tomando en cuenta solo el plano objetivo, porque también el hecho tiene un plano subjetivo. Entonces, y acá hay que hacer una reflexión importante, ¿no? No hay ningún argumento de constitucionalidad, no hay ningún argumento constitucional para sostener que en el derecho penal no pueden considerarse las intenciones, los conocimientos e incluso las motivaciones que una persona pueda tener. A veces se argumenta esto sin demasiada fundamentación, ¿no? Es decir, de ninguna disposición constitucional se desprende que el derecho penal no pueda valorar las intenciones del autor. De ninguna disposición. O sea, valorar las intenciones del autor, de un autor concreto que lleva a cabo un comportamiento, no es de ninguna manera caer en un derecho penal de autor. Para nada. De hecho, hay tipos penales que se basan en la motivación. Por ejemplo, los homicidios por odio. Si esto fuese así, entonces, ¿cómo podemos fundamentar que un homicidio se agrave por odio racial, por ejemplo, ¿no? O bueno, sí, se puede agravar por odio racial, porque no es inconstitucional tomar en cuenta las motivaciones, intenciones, conocimientos que un autor de un hecho tuvo o no tuvo al momento de cometer la conducta. Esto no surge de ningún lado. Lo que la Constitución exige es un hecho previo. ¿Se entiende? Hay un principio fundamental que es el principio del hecho previo, que deriva, por supuesto, del 18 de la Constitución. No se puede castigar si no hay un comportamiento, ¿no? No se puede castigar la mera intención, la personalidad, etc. Pero existiendo un hecho, no hay ningún argumento para sostener que constitucionalmente no se pueden valorar las intenciones e incluso más las motivaciones de la persona. Por ejemplo, el ánimo de lucro. ¿Por qué no se puede valorar como agravante el ánimo de lucro que una persona tiene, por ejemplo, al cometer un delito? El encubrimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, primer razonamiento. No estamos ante un derecho penal de autor, no es castigar la mera intención criminal sin hecho, sencillamente porque acá tenemos hecho. Y un médico interrumpió un embarazo, lo único que estamos haciendo es determinar si ese médico quiso o no quiso de alguna manera salvar a la mujer para eximirlo de responsabilidad. ¿Sí? Segundo argumento. Tampoco es verdad, tampoco es cierto que nos encontremos ante un mero delito putativo o un mero delito imaginario. En absoluto, no es un delito putativo o un delito imaginario. El delito imaginario es otra cosa. El delito putativo es lo mismo que imaginario, es otra cosa. Por ejemplo, si una persona lleva a cabo un comportamiento en la creencia de que ese comportamiento es delictivo y en realidad el comportamiento no es delictivo. Por ejemplo, una persona que consumió drogas o alcohol y conduce un vehículo. Y cuando conduce cree que está cometiendo un delito.
Y en realidad no está cometiendo un delito, porque es una contravención, no es un delito, ¿no? Por más que la persona crea, supongan que alguien le dijo que yo, un adolescente, los padres le dijeron, mirá, si llegas a tomar alcohol y manejás, te mandan preso, te van a meter preso porque la pena mínima son 5 años de prisión. Le dijo eso a la madre antes de que el hijo vaya a bailar, ¿no? Entonces el hijo cuando va manejando cree que está cometiendo un delito reprimido con pena de 5 años de prisión. Bueno, no importa. Eso es un delito putativo imaginario porque la conducta no tiene relevancia penal, ¿sí? Pero nada que ver con los casos que estamos analizando, nada que ver. Acá no estamos ante un delito putativo imaginario porque el médico interrumpió el embarazo, el sicario mató a una persona y esos son hechos penalmente relevantes que están previstos en un tipo penal como delito. Por lo tanto, la diferencia es, bueno, creo yo abismal, ¿no? Acá no hay un delito putativo imaginario porque la conducta sí que se encuentra prevista como delito por la ley. Y en tercer lugar, no se viola tampoco el principio de legalidad. ¿Y por qué no se viola el principio de legalidad? Por lo que decían los autores partidarios de la teoría neoclásica, por eso hice hincapié en eso, ¿no? Es decir, ya los autores partidarios de la teoría neoclásica deducían los elementos subjetivos de la ley. Y a mí me parece razonable esto. No veo de qué otra manera pueden ser entendidas las palabras en, por o para. ¿Cómo se va a actuar en defensa de una agresión si no se conoce la agresión? ¿Cómo se va a actuar para evitar o por un peligro si no se conoce ese peligro? ¿Cómo se puede actuar en el legítimo ejercicio de un derecho si no se conocen las circunstancias o los elementos que configuran el ejercicio del derecho? ¿Cómo se puede actuar en cumplimiento de un deber si no se conoce las circunstancias que permiten fundamentar el cumplimiento del deber? Es decir, me parece que el exigir elementos subjetivos de justificación no choca contra la ley, no implica violar el sentido literal de la ley, sino que al revés, una interpretación razonable del texto legal lleva también a exigir elementos subjetivos de justificación. De hecho, ya lo dijimos, esta teoría no nace con el finalismo, sino nace en la etapa neoclásica del delito, ¿no? Y para terminar, si a esto agregamos lo que dije antes, o sea que lo más importante, el único elemento central de la justificación es precisamente el valor de la acción, porque las causas de justificación están reguladas como causa de justificación de resultado cortado. O sea, si a eso, a todo lo que dije recién, agregamos esto, bueno, a mí me parece que no hay ninguna posibilidad de interpretar a las causas de justificación objetivamente, porque interpretar a las causas de justificación objetivamente choca con el sentido mismo que tiene la justificación o la regulación legal de las causas de justificación, donde, como dijimos, lo importante es que el autor dirija objetiva y subjetivamente su conducta a la defensa, a la evitación del peligro, al ejercicio del derecho, al cumplimiento de un deber, etc. Entonces, en definitiva, creo que interpretar a las causas de justificación de manera objetiva es una interpretación forzada, ¿no? Que no tiene en cuenta el sentido mismo que tienen las causas de justificación. ¿Mm? Sí, Agustina. Yo tenía una pregunta cuando mencionaste el tema de esto de que hay que, digamos, la valoración de las motivaciones, de las intenciones. Sí. En el caso del caso que vimos, esta idea de la recompensa que había mencionado, creo que Amina entra ahí, o sea, a la hora de hacer la valoración. Eso es un tema, pero vamos a discutir la clase que viene porque, o sea, la otra cuestión es después, bueno, ¿cómo definimos ese elemento subjetivo? Y ahí vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿no? O sea, hasta acá a donde llegamos es básicamente, bueno, vamos a aclararlo. Si estamos de acuerdo con la teoría objetiva, bueno, listo, se termina acá el caso. No tenemos más discusión, punto. Ese médico tiene que ser eximido de responsabilidad. Ahora, si aceptamos la exigencia de elementos subjetivos de justificación, ahí nos vamos a meter en una serie de problemas, ¿no? Que vamos a discutir la clase que viene y quizá la otra también, ¿no? Porque vamos bien con el tiempo, porque claro, las clases son de 2 horas, no de 3, entonces a veces como que no alcanza para desarrollar todos los temas, pero no hay problema. Lo vamos viendo, vamos a ver todos los temas igual. Pero bueno, la clase que viene nos vamos a meter entonces básicamente en los problemas particulares que se presentan una vez que se asume que las causas de justificación requieren elementos subjetivos. Por ejemplo, la pregunta de, bueno, ¿cómo definimos en qué consiste ese elemento subjetivo? Sobre eso vamos a ver que hay una discusión,
y algunos problemas particulares, que incluso vamos a ver algún video vinculado con esta cuestión. Bueno, terminamos acá entonces la clase y nos vemos el jueves que viene. Muchas Que gracias. terminen bien la Muchas sesión. gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias.